Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tony. Pues la verdad que súper contenta de que me hayas invitado al podcast. Es todo un honor después de casi 2 años sin ponerme delante de un micro hacerlo en tu podcast. Así que muchísimas gracias por invitarme. Es verdad. Estamos recuperando la voz de Cristina. Yo creo que mucha gente se alegrará, porque es un gusto siempre escucharte y como te dije el otro día, tenía muchísimas ganas también de que te pasaras por aquí para hablarnos del tema que vamos a hablar hoy, que es un poco de workshops y de juegos, digamos, que podemos hacer para integrar a los clientes dentro un poco del proceso de creación de la marca. Y todo esto viene porque un día me recomendaste un libro que me encantó, que era el de Gamestorming, que me lo compré, pero he leído algo, pero no he podido profundizar como sé que tú sí lo has podido hacer. Además, has aplicado un montón de cosas. O sea que yo también estoy en este proceso de cada vez integrar más a los clientes en mi proceso de creación de marca, porque creo que es fundamental. Y aquí cuando estamos hablando de cliente, entiendo que nosotros lo vemos desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista de freelance que nos dedicamos a ofrecer servicios de branding, pero como esto lo escuchan también freelance que quizás simplemente se lo van a hacer ellos mismos, yo creo que aquí también podemos jugar con, oye, quizás pueden ser clientes o quizás puede ser gente del equipo o, yo qué sé, personas que sean cercanas a tu proyecto, pues que quieras integrarlas también para tener un poquito más de visión y más de información. Yo creo que también puede ser interesante. O sea que vamos a hablar de esto, básicamente, de workshops, de juegos, de innovación y de creatividad. Te dejo ya que te presentes, Chris. Dinos un poco a qué te dedicas o cómo te defines. Bueno, pues vaya pregunta me acabas de hacer, Tony. Como sabes, tengo un perfil bastante multidisciplinar. Mi formación académica es publicidad y relaciones públicas, es comunicación. Tengo un máster en estrategia de marca y desarrollo de contenidos digitales. Y mis últimos años de experiencia, como bueno, algunas personas a lo mejor han escuchado mi voz, han estado en el estudio de Alex Martínez Vidal en CopyMouse como responsable de proyectos digitales, especializada en branding, que de ahí que hoy esté aquí hablando con vosotros de este desarrollo del proceso creativo en conjunto con el cliente y de desarrollo web. Pero sí que es cierto que, bueno, pues también he trasteado un poco con cuestiones de programación, con cuestiones de software, con marketing digital, o sea que en este sentido casi que diría que me defino como alguien muy de perfil T, ¿no? Al final muy especializada en temas de comunicación, pero muy transversal desde el punto de vista de gestión de proyectos, por ejemplo, temas de diseño, creatividad, innovación y tecnología, que como sabéis soy muy techie en este sentido. Qué guay. Perfecto. No sé si quieres definirte también como el cargo que estás ocupando en estos momentos, porque estrenas cargo. Exacto. O sea que... Estreno cargo. Bueno, como sabes, el día 1 de julio, o sea, hace nada, hace una semana prácticamente, comencé en ESADE, la Escuela de Negocios que hay aquí en Barcelona, como responsable de comunicación y experiencia del estudiante dentro del Departamento de Carreras Profesionales. Para aquellos que no entiendan qué es carreras profesionales, hago una breve descripción. Es el departamento que ofrece el servicio a todos los estudiantes para colocación profesional. Digamos que es todo el acompañamiento en el desarrollo de la marca personal del estudiante, el desarrollo de su currículum, todo enfocado a encontrar una carrera profesional que encaje con sus expectativas de futuro y con sus intereses y con sus fortalezas. O sea, es una parte más relacionada con recursos humanos, que no sé si una de las últimas veces que hablamos os comenté a ti y a Nuria en el podcast que yo me había apuntado este año justamente a una formación en recursos humanos. Entonces, de alguna forma, este nuevo puesto pues encaja todo, ¿no? La parte tecnológica a nivel de experiencia, porque hay que digitalizar todo, la parte de recursos humanos, que son conocimientos nuevos que estoy adquiriendo, y la parte de comunicación, que ya pues venía de hace tiempo. Sí. Ostras, total. No, ya te he dicho que me parece súper interesante este nuevo puesto de trabajo y las tareas que tienes por delante, o sea que seguramente ya estaremos en contacto y me irás contando y a ver qué tal, cómo va evolucionando todo. La verdad ¿Tienes que sí, algún referente a nivel familiar o a nivel profesional que digamos que te haya inspirado un poco en esta carrera profesional que has ido tomando o de dónde te viene? Interesante. Mira,
El tema, voy a nombrar como 4 momentos clave o personas clave en todo esto. La primera fue mi profesora de lengua española, que recuerdo que cuando Mm, estaba en el instituto estábamos preparándonos para la selectividad y, bueno, pues tenías que completar, ¿no? Las preferencias de tu carrera profesional. Y yo en vale. su momento yo quería hacer psicología. Yo decía, psicología, así, ¿no? Y mi profesora de lengua me cogió un día y me dijo, ay, ¿qué vas a poner en las preferencias? Y dije, pues yo tengo pensado poner psicología de primera. Y ella me dijo, oye, pero es que yo creo que tú eres un poco más creativa, ¿por qué no pones algo de comunicación, periodismo, tal? Y bueno, pues me despertó un poco la curiosidad y en su Qué guay. momento, ahora ya no sé cómo funciona, que yo soy ya un poco viejales, pero en su momento había un librito que te daban en el instituto en relación al bachillerato que tú habías estudiado, las diferentes salidas Mm, profesionales que tenías en distintos sectores. Y miré las salidas de comunicación, estaba periodismo, estaba publicidad y estaba comunicación audiovisual. Y la verdad que publicidad, bueno, me pareció muy interesante y yo decidí ponerla como primera opción. O sea, de repente yo soy muy así, a veces muy impulsiva, y decidí que, oye, pues que quizás publicidad tenía un poco de todas las cosas que me gustaban. Y la verdad que fui 100% a Publi y nada, pues así empezó mi camino. Entonces, esta sería una de las personas que sí que marcó en este sentido mi carrera. Otra de las personas, de alguna manera, por toda la parte de mi trayectoria que ha sido más como autónoma, ha sido mi padre. Lo he visto toda mi vida. O sea, mi padre ha sido autónomo desde siempre, ha tenido su propio negocio. He sido siempre muy consciente de lo complicado que es o del esfuerzo que te requiere ser autónomo también para tirar ujú. adelante, pero siempre ha sido alguien muy resolutivo y en ese sentido lo he admirado siempre mucho y la verdad que sí, ¿no? Que yo pensaba, bueno, pues si mi padre ha mantenido una familia y ha creado una familia siendo autónomo toda su vida, bueno, pues no es tan complicado, se puede. Se puede, ¿no? Eso es. Y luego la otra persona que también ha sido muy importante en este sentido ha sido mi pareja, ha sido Dani, por varias cosas. De hecho, que yo decidiera meterme más en el tema quizás diseño, fue porque nos marchamos a Estados Unidos, como sabes, estuvimos 3 años viviendo Mm, fuera y para mí fue un punto de inflexión, ¿no? De repente, pues todo mi bagaje en comunicación no lo podía utilizar, estaba deshabilitado porque no tenía el idioma, por mucho que después de 3 años allí tenga un inglés fluido y me pueda comunicar, no puedes competir a nivel de redacción con un nativo, ¿no? ya, Y ya, ahí ya. dije, bueno, pues ampliemos miras y entonces empecé con temas más digitales de programación, de diseño, y ahí se abrió esa parte más tecnológica. Y luego Mm. como otro punto de inflexión sería yo creo la entrada al estudio de Alex, la entrada a CopyMouse, desde un punto de vista de meterme 100% en la parte de gestión de personas y de procesos. Entonces sí han sido así como momentos clave, casi que diría, sí, sí. Qué guay. Cuéntanos un poco también esta parte que has dicho, ¿no? 3 años en Estados Unidos. Por qué os vais a Estados Unidos? Si se puede preguntar. Y un Sí, poco, claro. no sé si habéis estado también en algún otro sitio o solamente en Estados Unidos. No, estuvimos solo en Estados Unidos. Nos fuimos porque Dani Vale. es científico, entonces él tenía Mm, una beca para hacer investigación allí. De hecho, la carrera científica está muy pautada en este sentido, entonces tú tienes que seguir una serie de pasos para acumular puntos, por así decirlo, ¿no? Para al final ujú, pues solicitar becas. Y una de las exigencias de muchísimas becas es hacer una estancia en el extranjero y esto implica pues estar en otro laboratorio aprendiendo una técnica nueva o haciendo experimentos para luego publicar un artículo científico con ese laboratorio y regresar. Entonces luego eso te cuenta mucho cuando regresas a tu país para solicitar becas. Entonces principalmente nos marchamos por este motivo y yo lo vi como un vale. cambio muy poderoso porque era muy guay, era un momento de país nuevo, cultura nueva, idioma nuevo, retos nuevos, allá que vamos. Ya te he dicho que Ya ves. yo me lío la manta a la cabeza. Se abre un mundo, ¿no? Directamente. Sí. Y entonces, claro, aquí sí que es cierto es un momento que recuerdo con mucho cariño, pero sí que al inicio a nivel profesional fue duro porque enfrentarte a tus limitaciones cuando en tu país eres incapaz a veces de verlas en este sentido y Mm, darte cuenta que, vale, es que mi cultura es distinta, la manera en la que yo gestiono estas cosas en mi país es distinta o pues eso, ¿no? El idioma y cómo funciona todo. Pero luego la verdad que en el momento que conseguí esas habilidades más hard skills, que le llaman, ¿no? En inglés, al mm. final la parte más técnica, era la vía perfecta para que alguien te diera una oportunidad y a partir de aquí luego mostrar todo tu potencial. Y en ese sentido, pues bueno, estos 3 años estuve en una agencia de marketing digital
y estuve principalmente llevando todos los proyectos de desarrollo web en colaboración con cliente y con el equipo que estaba, como sabes, pues desperdigado por todo el mundo, ¿no? En Pakistán, en UK, en Australia, en Canadá, y yo estaba desde Maryland, que está al lado de Washington, D.C. O sea que fue Qué guay. también toda una experiencia y bueno, que ya sabes que por eso al regresar yo he intentado mi lucha del trabajo remoto antes del COVID. Sí, 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 total, total. Y al final es eso, ¿no? Acaba la estancia allí y venís para Barcelona otra Exacto, vez y buscas trabajo y te encuentras con este puesto en Copy, correcto. vamos, ¿verdad? Sí, de hecho, al regresar, claro, yo pensé, bueno, pues todo como que el momento más dulce un poco, ¿no? De mi carrera profesional, que fueron esos años desde los 24, 25 hasta los 28, 29 que regresamos, era yo ya no tengo contactos en Barcelona. O sea, realmente si lo piensas, hace Mm, 3, 4 años que no hablas con nadie del sector profesional de allí. Y claro, al regresar, pues pensé, bueno, pues trabaja todo lo que es el marketing de influencia desde el punto de vista de, bueno, haz networking, empieza a ir a eventos, empieza a conocer gente mm, y nunca se sabe. Y entonces, claro, el primer evento al que fui fue el evento de WordPress, donde conocí a Samuel, conocí a James. A ti no te conocí allí, a ti te conocí más adelante en el no, evento de Boluda. Estaba sí, sí, pensando, a sí, ti no te eso conocí. es. Conocí a Lucy y entonces, bueno, pues en una de las conversaciones justo James me comentó que Alex estaba buscando un perfil similar al mío y que si me interesaba que nos ponía en contacto y pues bueno, es que casualidades de la vida, sinceramente. Ya Si me ves. hubiera ido a ese evento, muy probablemente nunca hubiera pasado por CopyMouse, o sea, la realidad es esa. Y Qué luego, bueno. pues No, nada, no, es que... nos puso en contacto, yo me reuní con él, me explicó cuál era la situación del estudio, cuáles eran los retos y yo le dije, vale, pues mola, vamos a por ello. Y sí, sí, pues 3 años allí, que la verdad que ha sido todo un aprendizaje y, jolín, me llevo un recuerdo súper bonito de haber estado allí. Qué guay, qué guay, qué guay. Acabando ya con esta parte, cuéntanos un poco también cuál es tu proyecto actual, aparte de SADE, porque tienes tu proyecto personal y Sí. creo que también es muy interesante de comentar. Pues como sabes, mi proyecto personal es Coffee and Laptop y desde aquí lo que hago es ayudar a empresas, tanto empresas pequeñas, autónomos y empresas más grandes, a adaptarse al teletrabajo. Entonces hago un montón de formaciones y talleres para que aprendan a digitalizar sus procesos y a trabajar en equipo y de manera colaborativa en remoto. Es algo que, como sabes, yo cuando empecé en Copy también lo intenté establecer por una cuestión de organización, pero al final también es Mm, lo que nos ayudó a poder mantener el ritmo cuando vino la pandemia, ¿no? Y claramente con el estallido del COVID, pues claro, a mí me ha venido de perla, suena fatal decirlo, pero todo el mundo necesitaba no, no, soporte y ayuda es- en esto y la verdad que, jolín, pues estoy muy contenta porque voy avanzando poquito a poco, pero la verdad que a un ritmo muy constante. Tengo un par de colaboraciones con empresas de recursos humanos que están buscando ayudar a empresas más grandes a las que yo, pues de momento con mi comunidad no puedo llegar. Y la verdad que súper bien. Sí, sí. qué guay, perfecto. Pues vamos al branding, Cristina. Vamos para allá. Vamos calentando. La primera pregunta, ¿qué es una marca? ¿Qué es una marca para ti? Buenísima, buenísima pregunta porque creo que la mayoría de gente cuando piensa en marca piensa solo en el símbolo, ¿no? En lo que es el logotipo y al final Mm, una marca es el conjunto de mensajes que te transmite ese negocio, es el conjunto de experiencias que tú has vivido con ese negocio, es todos los materiales con los que tú has tenido un impacto, es decir, pues desde la página web hasta si te han enviado una tarjeta de presentación, es la suma de todas estas cosas, una marca, o sea, no es solo un logotipo. Y yo creo que es muy importante que al final la marca, y creo que esto es algo un poco revelador, es como cada consumidor la percibe. O sea, tú puedes hacer un esfuerzo muy grande en definir una marca y en intentar que ese mensaje llegue, pero al final la experiencia que cada cliente tiene con una marca es distinta. Y tú tienes que trabajar el pozo que se le queda a la persona. Entonces yo diría que sí, mm. que la marca acaba siendo eso, la percepción que cada uno tiene de la experiencia que ha vivido con un negocio. Así como Fantástico, filosófico. fantástico. No, no, está fantástico. ¿Y qué importancia le das tú al proceso de branding? Dices al proceso de creación de la marca, Sí, ¿verdad? el proceso de creación de marca, sí. Yo creo que la creación de la marca es muy importante y ahora voy a poner ejemplos también como desde un punto de vista como proveedor o como diseñador o estudio de diseño, ¿vale? Cuando estábamos en Copy, por ejemplo. Y es que
el proceso de marca es relevante. Es igual que si tú trabajas tu plan de negocio, porque tú sabes que estás buscando que tu negocio sea rentable y estás identificando qué productos y qué servicios necesitas en función de las necesidades que tiene tu audiencia o tu público objetivo, una marca es exactamente lo mismo. O sea, la marca tiene que transmitir todo eso, tiene que enviar un mensaje muy claro a la persona a la que tú quieres que te compre o que consuma tu servicio, tiene que representar algo con lo que esa persona sienta cierta afinidad y al mismo tiempo tiene que diferenciarte del resto de marcas, de servicios, de freelancers que hacen algo parecido a lo tuyo. Por lo tanto, el proceso de creación de marca es lo más importante. O sea, te diría que es casi más importante que el resultado final en sí mismo, porque es Ya. lo que te ayuda a sentar las bases de lo que va a ser ese resultado final. Si esto no lo trabajas Ujú. bien, lo que vayas a tener será todo menos una marca. Será un dibujo en una página Sí, web, un dibujo en una eso tarjeta. es. Perdón por ser tan... como... No, 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 es que es tal cual. Y además un dibujo que puede tener otra empresa tranquilamente. Sí, exacto. Ujú. Exacto. Si ese dibujo no significa nada, entonces tu marca tampoco tiene significado. Eso es. ¿Y qué importancia tiene durante todo este proceso Ujú. el implicar a los clientes o a esta parte, digamos, propia de la propia empresa, digamos, aparte del profesional del branding dentro de todo este proceso? Pues como te decía, ¿no? Al final la marca es una parte que representa visualmente un negocio, por lo tanto, si el cliente no forma parte del proceso, estaremos diseñando cualquier cosa menos algo que represente a su negocio. Es decir, por mucha información que nos hayan pasado en diferentes materiales que hayamos podido pues, compartir con ellos, ¿no? Que normalmente pues, se suelen utilizar formularios o entrevistas o tal, al final el cliente tiene que tomar, en inglés se llama ownership, como ser propietario, perdón, que no me salía en español, ser Mm, propietario del resultado final de la marca. O sea, tiene que sentir que esa marca está realmente representando el negocio y su visión del negocio. Más allá ujú. luego de lo que nosotros a nivel gráfico trabajemos para que además conecte con la audiencia objetivo. Entonces, que el cliente esté involucrado en el proceso de creación de marca, yo creo que es vital. O sea, en el proceso de diseño o de branding, al final hay dos patas. El especialista, el profesional del diseño que conoce cómo comunicar y transmitir lo que el negocio necesita a nivel visual. Y entonces aquí entra toda la parte de la estrategia que hay en la paleta de colores, la estrategia que hay en la selección de la tipografía, la estrategia que hay en escoger un símbolo o no, si se hace solo un logotipo tipográfico, si se hace con símbolo. Y aquí está esta parte, pero es que nos falta toda la otra, que es quién es tu cliente, qué necesitas, qué Claro, quieres comunicar, quién es tu competidor, qué están haciendo ellos que tú no hagas. ¿Hay algo que ahora mismo no estés haciendo que necesitas hacer con tu marca? Y todo esto te lo da el cliente. Por lo tanto, el cliente es muy relevante en todo el proceso de creación de marca. Sí, sí. total, Es sí, la sí. otra Es que pata, hay, ¿no? Es como el mix. sí, sí, es que a veces hay clientes como que, o por falta de experiencia, porque no han entrado nunca en un proceso de creación de marca o lo que sea, te vienen y es del rollo, oye, pues me haces un logo para mi empresa que es de tal sector, ¿sabes? Y con esto apáñate, ¿sabes? El briefing es todo esto. O gente que te entrega Sí. el briefing y, vale, a partir de aquí, pues a trabajar, nos vemos de aquí a un mes, 2 meses, y luego ya, pues me entregas el resultado final, ¿no? Y, joder, el integrar dentro de todo este proceso al propio cliente ha sido para mí revelador. O sea, yo hablando desde mi propia experiencia, desde que hago todo este proceso más con seguimiento con el cliente, integrándolo dentro, que tome también decisiones y todo esto. O sea, una cosa tan fácil como la tasa de aprobación después de Sí, mandar una propuesta sube, pero de una manera, pero bárbara. sí, totalmente. De hecho, has dicho una cosa muy interesante. Has mencionado, ¿no? El perfil de cliente que lo hace como si fuera un encargo, ¿no? Yo te solicito que me hagas Mm, una cosa, pero una cosa que claro, parece que sí, es sí, sí. completamente ajena a él y al negocio, ¿no? Y en absoluto, no puede ser algo más integrado en toda la estrategia de negocio que la marca. Pero aparte, el siguiente punto que has comentado, lo de las aprobaciones. Evidentemente, cuando integramos al cliente en todo el proceso y como te decía, el cliente se siente propietario del resultado final, el cliente ha visto todos los pasos que hemos seguido para llegar a ese resultado final. Por lo tanto, está comprendiendo el valor del trabajo que hacemos como profesionales del diseño. Y creo que eso también es muy importante, porque si no, estoy convencida que en algún momento te habrás encontrado pues empezar a diseñar algo porque ha habido un problema de comunicación o un malentendido, no hemos sabido representar bien lo que el cliente nos quería comunicar, porque tampoco sabemos cómo el cliente lo está visualizando, ¿no? En su cabeza. Al Mm, final,
estamos trabajando con ideas y las ideas son muy abstractas y hay que materializarlas, hay que bajarlas y por eso es importante trabajarlo tan mano a mano con el cliente, ¿no? Y si esto no lo tienes, pues al final acaba resultando en mucho más tiempo en cambios, pruebas, propuestas, revisiones. Y esto es muy tedioso también para el profesional. O sea, en este caso, pues para ti, ¿no? En esta conversación, Sí, como, sí. al final es como llega un momento que todo el amor y la energía que tú le pones al proyecto también se acaba desgastando porque te sientes frustrado Mm, porque no estás llegando a la solución. sí. Y por eso creo que también es muy importante el resultado que tiene, ya no solo al nivel de resultado final como entrega, sino a nivel de proceso para alguien que se dedica al diseño. Sí, sí. Sí, sí. Mira, te voy a contar exactamente el momento en el que llegué a la conclusión de que tenía yo que cambiar mi método, digamos, de crear logotipos, de crear identidades visuales que me dedicaba en aquel momento, que fue con un cliente que me pasó un briefing, yo le hice mis Ujú, preguntas, formulario, tal, tenía su información, incluso nos reunimos alguna vez, creo, pero con esta información yo tenía que trabajar. Entonces le ujú, presenté una propuesta de logo, me la tumbaron. Le presenté una segunda propuesta de ujú. logo, también me la tumbaron. Y una tercera que también no me la tumbaron en este caso, se la Sí. quedaron, pero yo vi que se la quedaban un poquito como, vale, ya está. O sea, ya está bien. Ya está bien lo que hemos sacado hasta el momento, nos conformamos. Ujú, ¿Sabes? No estaban convencidos. Y en aquel momento yo dije, ostras, aquí tiene que haber alguna manera de poder hacer un proceso que sea muchísimo más revelador para mí, para el cliente, que se sienta más implicado y que realmente vayamos como validando, como haciendo pequeños checks cada X sí. tiempo de que realmente vamos por el buen camino. Y aquí fue cuando empecé pues a buscar y a indagar y a cada proceso o cada cliente con Ujú. el que he trabajado he ido cambiando un poquito este proceso, he ido mejorando para llegar al que tengo hoy y que quiero seguir también mejorando. Pero al final es eso, es que si no, pierdes el tiempo y al final el resultado final no estará impregnado, digamos, de la propia esencia de esta marca o de la empresa a la que quieres representar. Por lo tanto, Sí, desde mi punto de vista, es imprescindible el tener todo este proceso. exacto. Sí, sí. Y si ya tenemos, digamos, al cliente Ujú. convencido o ya nos hemos convencido a nosotros mismos de que vamos a emprender todo este proceso, ¿cuál es la mentalidad con la que deberíamos afrontar estos procesos? Porque a veces pues, nos podemos encontrar con algún cliente que ve este tipo de juegos, este tipo de dinámicas como, yo qué sé, algo como innecesario, como una chorrada directamente, ¿no? Y que se esperan como un resultado o como que le presentes algo muchísimo más formal, como el formulario y punto, y nada de proceso. Entonces, ¿qué mentalidad tú crees que es la mejor para sacar todo el jugo de este proceso? Vale. Has dicho una cosa muy interesante que era bueno, que a lo mejor hay clientes, ¿no? que sienten que es una chorrada. Yo te diré que lo más sorprendente cada vez que hemos propuesto a un cliente desde el estudio hacer un taller es que están encantados porque se Qué sienten guay. partícipes. O sea, hay una cosa muy importante y es que el cliente quiere saber que le estamos escuchando, ¿vale? Y esto Ujú. es así. Entonces, quieren saber que le estamos escuchando y están encantados de saber que van a dedicar una mañana entera, 3 horas o 4 horas, lo que dure el taller, ¿vale? A trabajar la marca, porque para ellos es importante. Yo creo que no es tanto cómo enfocar la sesión o trabajar la emoción durante la sesión, sino cómo hacerle entender previamente al cliente la importancia de este proceso Ujú. para llegar al resultado final, es decir, el valor del trabajo más que la sesión, porque en el momento que ellos entienden el valor que tiene una marca, van a la sesión con muchas ganas. Ahora, aquí lo que te diré que creo que sí que es importante trabajar es durante la sesión la experiencia, por mínima que sea. Con COVID sí que las hemos trabajado generalmente de manera digital, ¿vale? Luego ya te comentaré Mm. herramientas y tal, pero, y claro, de manera digital cualquiera podría pensar que es más frío, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues tú estás delante del ordenador, que sí te ves la Claro. cara y puedes jugar en la herramienta, pero mucha gente puede pensar que no es lo mismo. Al final es una cuestión de un poco de energía. Normalmente cuando le decimos a los clientes que vamos a hacer esta sesión, tienes que vendérselo como algo muy... es un momento de desconexión, o sea, yo no quiero que vengas preparado a la sesión, preparado desde un punto de vista de yo no te voy a poner deberes para esta sesión porque Ya, quiero ya, que en esa ya. sesión creemos conjuntamente. Entonces no quiero que Ujú. vengas sesgado de entrada pensando en una idea que es lo que tiene que ser. Quiero que en esa sesión, con los comentarios de todos, nos vayamos inspirando
y generemos ideas nuevas, ideas, conceptos, ¿vale? Entonces, es sobre todo decirles, en esta sesión, tú resérvate 3 horas para venir. Las 3 normas, que estas sí que las tengo siempre, es un post-it, una idea, que al final es, lo que estamos buscando es generar volumen, porque luego siempre puedes hacer cribas, siempre puedes retirar cosas, ¿vale? Entonces, volumen, por lo tanto, un concepto, un post-it, una idea, un post-it. No juzgar ni lo tuyo ni lo de los demás, es decir, que tú no seas el filtro de lo que vayas a compartir. Si se te ocurre algo, aunque te parezca que es una chorrada, tú lo apuntas y lo pegas en la pared. Lo pegas en la pared o en el tablero digital. Porque si tú no lo pones, o sea, al final es cuando alguien comparte una idea, un concepto, una palabra, una imagen, eso despierta una conexión diferente en la cabeza de otra persona. O sea, esto es cómo funcionan estos procesos. Entonces, si yo veo que tú has compartido para representar un concepto, una foto, yo qué sé, de una casa, a lo mejor a mi casa me despierta hogar, o me despierta familia, o me despierta cualquier otra cosa. Y entonces eso hace que yo busque otra relación. Y lo que estamos haciendo es tirar del hilo y en muchas ocasiones acabas llegando a un resultado que es el que la persona que ha puesto la primera idea quería explicar, que no ha encontrado la palabra o la imagen adecuada o que no ha sido capaz de expresarlo. Entonces, por eso es muy importante el no juzgar ni lo tuyo ni lo de los demás. Todo tiene el mismo valor en esta sesión. Y esto es importante. Cuando digo todo tiene el mismo valor, hago este comentario o este KitKat porque en la sesión, si trabajas con un cliente grande, es importante que haya varios perfiles por parte del cliente, es decir, la persona con la que tú te comunicarás directamente, que en ocasiones puede ser el responsable de marketing o el responsable del negocio en función del volumen o de las dimensiones de la empresa. Y si está el responsable del negocio y está también el responsable que contacta cada día con los clientes, la opinión de los dos tiene el mismo valor, porque los dos forman parte de la empresa, los dos forman parte del negocio y los dos tienen interacciones completamente válidas con los clientes desde distintas perspectivas. Y esto es lo importante del no juzgar. Y luego está el déjate inspirar, o sea, un poco que viene muy de la mano del no juzgar. Pues adelante, tú tira para adelante, a lo mejor te sorprendes de cosas que salen en ese workshop, que es la idea, ¿no? Que tú vayas con una mentalidad de mi empresa es esto y luego con el debate abierto que se genera en esta sesión, con las discusiones y la conversación y la justificación de por qué hemos escogido este concepto o este otro, lo hemos representado de esta manera, se llega a un consenso y a un consenso que acaba siendo mucho más rico que, pues al final, la respuesta en ese formulario, ¿no? Que es como, suele ser más escueta o más cerrada o no tan específica. Sí. Ostras, sí. Qué importante, ¿eh? El añadir distintos perfiles o distintas personas, porque al final todos tenemos un sesgo, ¿no? Desde nuestro punto de vista o lo que decías tú, el trato con el cliente o lo que sea, y una persona que quizás está en un despacho no puede tener exactamente la misma visión que alguien que está atendiendo al público. Entonces, ostras, es clave el tener estos perfiles porque te pueden dar como pequeños insights que al final te pueden ayudar también a trazar toda la parte más narrativa de toda la marca o te pueden ayudar a encontrar estos elementos que realmente van a resonar en las personas que vienen a comprar a una tienda física, por ejemplo, o que compran a través de la página web. O sea que lo veo súper clave. Y al final, como decías, estamos intentando generar volumen de información en este punto. Entonces, todos los puntos de vista nos pueden generar un volumen distinto o pueden ayudar a engrosar, digamos, este volumen. O sea que sí, fundamental. Sí, y otra cosa interesante de los diferentes perfiles que estabas comentando ahora, aparte de que te da esta fotografía más completa, yo creo, de todo lo que es la compañía, está también la toma de decisiones. O sea, al final, durante este proceso de creación, nosotros como diseñadores lo que queremos es despertar conocimiento, ¿vale? Generar conocimiento, generar ideas y despertar esto en los participantes. Nuestra labor es más como en un segundo plano siempre en estos workshops. Lo que queremos es que sea un espacio para que el cliente hable, explique, se exprese y nos comparta su visión de la empresa ahora, a largo plazo y sus temores también, ¿no? Con la marca y con lo que quiere que represente y lo que no quiere que represente, ¿no? Que también es igual de valioso al final, cómo te quieres diferenciar y lo que no quieres bajo ningún concepto mostrar. Entonces, en ocasiones tenemos, como decíamos, la pluralidad de perfiles para ver distintos puntos de vista dentro de una organización y en ocasiones, si es más la cúpula directiva, por así decirlo, lo importante es que esta sesión
es un momento en el que ellos casi que por primera vez están compartiendo cada uno su visión, uno desde el departamento de finanzas, otro desde marketing, otro desde comunicación y otro desde la gestión completa del negocio, de cómo entienden la marca. Y esto hace que en ocasiones haya discrepancias y está perfecto. O sea, aquí tenemos que abrazar en este sentido el conflicto porque nos va a ayudar a nosotros como diseñadores a que ellos tomen una decisión, a que lleguen a un acuerdo y llegan a un acuerdo con nosotros en esa sala, en esa sesión. Y esto también a largo plazo, durante el proceso creativo, va a evitar lo que decíamos previamente, ¿no? Que de repente tú hagas una entrega de un diseño y como en las sesiones anteriores ha habido personas relevantes en la toma de decisión del logotipo que no han estado presentes, de repente empiezas a tener inputs que no habías tenido antes, ¿no? Y ideas y comentarios que tú no habías tenido constancia hasta ese momento. Entonces, que tomen la decisión en ese momento es clave. Por eso es tan importante, nos sirve de ancla para todo lo que vayamos a hacer después. Siempre podemos como tirar hacia atrás, ¿no? Con el hilo, es como las migajas de pan de Hansel y Gretel. Sí. Y que todas las partes de la empresa se sientan también parte del proceso. Exacto. Que es lo que estábamos comentando antes. Aquí ya estamos hablando de empresas, por eso, que tienen distintos departamentos y visiones muy, muy distintas, pero, ostras, del mismo modo que es importante que tú solo como profesional del branding no crees esto aislado del cliente, que el cliente no haya solamente un perfil, sino que toda la marca, toda la empresa se crea este resultado final y que sea el resultado también de sus opiniones. Entiendo que todo esto hay que estructurarlo de alguna forma dentro de un workshop, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, crees tú, estos puntos clave que sí o sí por los cuales debemos pasar? Vale, normalmente lo estructuramos en 3 etapas, ¿vale? Luego las dinámicas, el tipo de juegos que tú vayas a utilizar pueden variar en función de las necesidades que tú entiendas que tiene el cliente o para el desarrollo de la propia marca, ¿vale? Yo voy a comentar las dinámicas más habituales que hemos utilizado, algunas que creo que son como básicos, ¿no? Y otras que, bueno, que pueden funcionar en diferentes entornos. Pero como estructura de etapas tenemos exploración, que es donde estábamos diciendo todo esto de generar volumen, cantidad de conceptos, ideas para que la gente piense. Luego tenemos la agrupación, por así decirlo, y después la toma... Uy, perdón, que le he dado un golpe al micro. La agrupación. Y luego la toma de decisiones, ¿vale? Un poco serían como estas 3. Entonces, la primera etapa, exploración, como decía, es simplemente generar ideas, generar debate, generar discusión, ¿vale? Que todo el mundo aporte su punto de vista y que se enriquezca la generación de conceptos. Luego, la agrupación, por ejemplo, sería la etapa en la que ordenamos esa información que hemos sacado y tenemos diferentes maneras de organizarla, ¿no? Pero al final es como identificar patrones comunes en todo lo que se ha puesto, ¿no? Pues a lo mejor para decir felicidad o para intentar transmitir felicidad, me lo invento, ¿no? Pues hay gente que ha puesto sonrisa y hay gente que ha puesto esperanza, ¿vale? Y al final lo que querían decir era felicidad. A lo mejor no tiene mucho sentido con estos ejemplos de palabras, pero es simplemente encontrar ese concepto global o concepto paraguas que está aglutinando todas estas series de ideas o de adjetivos que han compartido, ¿vale? Y a esto se llega pues preguntando, ¿vale? Pues estas parece que están relacionadas, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Vale? Y luego la toma de decisiones al final es lo que os estaba comentando pues hace un minuto, ¿no? Después de tener todo agrupado y tal, tenemos que sacar cosas de en medio y escoger con cuáles vamos a apostar 100% que vamos. Y entonces aquí es donde sí que normalmente el diseñador no hace nada porque esa decisión es del cliente. Entonces el cliente es quien dice, pues si tengo 10 ideas que han sido como las principales que se han repetido a lo largo de todos los juegos y que vemos que tienen cierta coherencia, escojamos de estas 10, pues 3, 4 o 5 en función también aquí de cómo cada uno define su proceso de creación, ¿vale? Sé que hay diseñadores que utilizan 3 pilares de marca, otros que utilizan 4, otros que utilizan 5. Esto va en función de cómo cada uno también lo quiera flexibilizar. Es un proceso, la verdad, que es súper elástico en este sentido. Entonces escogen, tienen que votar y las que tienen más puntuación van a misa y con eso vamos a empezar a trabajar la siguiente parte que sería ya más pues para evolucionar estos conceptos al territorio más material, ¿no? A la parte más visual o más gráfica. Vale, genial. Pues si te parece, podríamos mencionar cada uno de estos puntos y algunos de los juegos que podríamos desarrollar para realmente llegar al final, digamos, de este punto.
Y a Vale, ver, nos cuentas un poquito las dinámicas y lo que podemos ir sacando, digamos, de información y también un poco Ujú, los objetivos finales, ¿no? De cada uno de estos puntos, porque me comentabas el otro día que, claro, dependiendo, en un mismo punto, dependiendo del objetivo ujú, final, podemos utilizar un tipo de juego u otro, ¿vale? Entonces, si exacto. te parece, podemos empezar por el primero, que es la exploración. Perfecto. Pues en exploración, normalmente hay una dinámica que para mí esta sí que es clave y que os la recomiendo a todos para la definición de marca, que es el producto Pinocho. Básicamente el objetivo de esta dinámica es hacer una separación de lo que cada uno de nosotros piensa de la marca como propietario de la marca y poner la marca como si fuera una persona, definirlo como si fuera un personaje, ¿vale? Entonces ya Ujú. hacemos como esa separación para entender también que la marca no es que me tiene que gustar a mí como cliente, ¿no? Y esto digo a mí en Ya. este sentido desde un punto de vista quizás de un cliente más pequeño que es un freelance o un autónomo o que está empezando su propio negocio y que es muy difícil hacer esa separación entre yo y la marca, ¿vale? Entonces, este Ujú. ejercicio nos ayuda a poner la marca como separada de nosotros, como una entidad externa, y la vamos a definir. Se la definimos como si fuera una persona. Y en este ejercicio lo dividimos en 5 etapas, ¿vale? La primera es quién soy, que en este caso lo que vamos a hacer es darle forma a esta marca. Pues decir, si fuera una persona, qué forma de ser tendría, qué carácter tendría, cómo sería físicamente, y aquí nos podemos ayudar de referencias que conozcamos, pues cómo sería si fuera un dibujo animado, cómo sería si fuera un famoso. Mm. Podemos utilizar adjetivos también, pero bueno, si claramente nos viene a la cabeza, porque esto depende mucho de cómo cada uno piensa, ¿no? Y genera ideas. Entonces hay Claro. gente que es más visual, gente que le sirve mucho utilizar frases hechas para explicar las cosas. Entonces este ejercicio nos permite hacer esto y definirla, cómo sería físicamente, cómo sería de carácter, cómo sería si fuera una persona, ¿vale? Es bastante simple. Este en general no cuesta Ujú. nada hacerlo, esta etapa. La segunda etapa sí que cuesta más, que es cuáles son mis valores. Entonces, cuáles son mis valores es esa parte eh, como de motivación interna de la marca, ¿vale? Es qué hace que yo, o sea, cuál es como mi guía en el día a día, ¿vale? Entonces tenemos por un lado el Ujú. carácter, que puede ser soy responsable, y por otro lado pues tenemos, en el caso de valores, sería el por qué soy responsable, ¿vale? Pues porque soy comprometido, por ejemplo, ¿vale? Ujú, Para que ujú. entendamos un poco como las dos caras. Al final veréis que las 5 etapas de este ejercicio lo que hacen es reforzar constantemente lo que hemos acabado viendo en el primer panel, pero nos ayuda mucho a ver qué elementos realmente se repiten constantemente en los otros 4. Para el de valores, lo que suelo hacer, que es muy fácil para los demás, cuando vi que la gente se quedaba atascada porque cuesta mucho pensar en términos de valor como un concepto global, y la gente se acaba quedando siempre con los valores casi de manual de marketing, como Sí. innovación, creatividad, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue crear una tabla con un listado de valores, como 100 valores, y entonces que cada uno simplemente copiara el valor que creía que representaba la marca de esa lista. También les ayudaba a pensar en otros valores que se podían derivar de esos, ¿vale? Y esto sí que Claro. nos ayudó bastante a desbloquear ese punto. Luego, el siguiente punto que tenemos es cuál es mi comunidad, que en este caso es con qué elementos se relaciona la marca, elementos o colectivos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues no estamos hablando de definir al cliente ideal del negocio, sino de ver las relaciones que tiene el negocio. Por ejemplo, vamos a ver, en un estudio de diseño, ¿vale? Para que lo entendamos. Pues un estudio de diseño puede tener como colectivos otros diseñadores, eh, personas que son especialistas en comunicación audiovisual, gente que hace 3D, copywriters, por ejemplo, diseñadores que a lo mejor no son gráficos, que son de otros sectores, ¿vale? Estos serían como los colectivos. Ujú. Tema de moda, por ejemplo, ¿vale? Entonces sería ver todos los diferentes colectivos que tienen relación con la marca. Que este punto se puede explotar más si, por ejemplo, trabajamos cuestiones relacionadas con temas de comunicación de la marca, ¿vale? Para hacer como partnerships, ¿vale? Para hacer colaboraciones con otras empresas, ese punto es muy interesante. Esto lo comento por si Claro. alguien está pensando mientras escuchaba, pues tal, esto luego lo puedes recuperar para este punto. Luego tenemos qué me hace diferente, que al final este es bastante descriptivo, es el valor diferencial, ¿vale? Teniendo en cuenta la competencia, pues ¿por qué alguien debería escogerte a ti como marca? ¿Qué le ofreces tú que sea diferente de lo que le ofrece la competencia?
y por qué esa experiencia es tan mágica contigo, ¿vale? Y luego tenemos cuál es mi misión, que en este caso es la parte que a nivel de empresa diríamos que es la responsabilidad social corporativa. Es decir, vale, yo soy una marca que está asociada a un negocio, pero yo qué impacto quiero generar en la sociedad, qué impacto positivo quiero generar en la sociedad, ¿vale? Y aquí también tenemos otros aspectos que nos ayudan a nivel de definir cuestiones de la identidad de marca desde un punto de vista, por ejemplo, de hacer ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, es como una especie de descripción del manifiesto, que El no me salía, manifiesto, para hacer sí. el manifiesto, perdona, es que me he quedado ahí atrapada, digo, ¿cómo era la palabra? El manifiesto, exacto. Nos ayuda a hacer el manifiesto de marca, ¿vale? Toda esta parte, porque nos ayuda a enlazar Claro. la marca no solo con quién queremos que sea, con quién se comunica y sobre todo cómo aporta a nivel social, nos permite cómo utilizar todas estas aristas de la marca. Entonces, el objetivo, como os decía, es tener, sobre todo detectar aquí patrones, elementos que se repiten de manera constante en las diferentes etapas, que será lo que después podemos nosotros recoger para que el cliente vote, ¿vale? Y empiece a ir votando poco a poco en todo esto. De hecho, va a generar mucho debate, como os decía, en determinados puntos, sobre todo donde se genera más debate es en el tema valores. Sí, es que aparte suele ser como así. La parte de quién soy es muy fácil. Valores, en general, aquí es donde hay más discrepancias internas dentro, digamos, del cliente. Comunidad lo tienen muy claro porque saben muy bien, o sea, conocen muy bien su negocio. La parte de responsabilidad social corporativa depende cómo les cuesta un poco más y el valor diferencial también lo tienen bastante claro. Lo digo porque es muy interesante que el punto más complejo para ellos incluso sea el de valores, que para nosotros como diseñadores también es vital para trasladarlo a nivel gráfico, ¿vale? Entonces, Sí, que sí. lo A tengáis en mí cuenta. es uno de los que más me gusta, el tema de los valores. Y también por eso, porque genera conflicto incluso con una persona sola. Que dices, ostras, vale, es verdad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Según qué filtros yo estoy tirando Exacto. adelante, ¿no? Y te pone frente a un espejo y, ostras, es un momento que muy revelador y que define muy bien a una marca, al final, esta parte de valores. Sí, y verás que en valores lo que suele ocurrir a veces cuando estás trabajando en equipo es que también hay un conflicto entre lo que yo creo que quiero ser desde un punto de vista de lo que me suena Sí. que a nivel de marketing se dice o la imposición que Claro. viene a nivel de marketing y lo que realmente soy, porque a veces tienes que hacer la reflexión de pensar, ¿realmente yo soy creativo en mi negocio o es falso? Y yo lo que soy es Sí, sí, alguien de total. procesos, ¿vale? O sea, al final es cuestión de enfrentarte un poco a esto, lo que dices tú, ¿no? El verte delante del espejo y hacer si tener ese momento de reflexión, sobre todo de pensar si realmente estás siendo honesto con lo que le estás diciendo sobre el papel al diseñador que quieres que sea la Sí, sí, marca, sí. porque eso luego también genera esa especie de, es que no acaba de representarme, es que no te acaba de representar porque quizás no me has dicho Claro. qué es lo que Claro, tengo que claro. representar. Sí, sí, total. Y esto es muy interesante, la verdad. Luego, en esta misma área de exploración, tenemos la parte de la mermelada gráfica. A mí personalmente me gusta mucho, sobre todo para hacer una primera bajada, aunque sea un poco así en plan borrador de la parte gráfica. Cuando ya hemos escogido estos 4 o 5 conceptos clave que han salido del ejercicio anterior del producto Pinocho, lo que vamos a hacer es coger, si estamos en físico, pues nada, un DIN A3, por ejemplo, y a cada DIN A3 le ponemos en una esquina el POSIT con el concepto principal, ¿vale? Que se ha decidido, pues me lo invento, pasión, aprendizaje y procedimiento, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Perfecto. Estos tres. Entonces, en este ejercicio de lo que se trata es que cada una de las personas que está en el workshop intente visualizar y materializar ese concepto. Esto significa que va a buscar imágenes que en su cabeza hacen que este concepto aparezca. Si lo hacemos físicamente, yo lo que recomiendo es utilizar muchas revistas de estas que te compras en el kiosco, muchas revistas de temáticas distintas. Porque lo interesante de esto es que tú cuando estás mirando fotos y estás pensando en ese concepto, tu cabeza está haciendo una serie de relaciones y a lo mejor en ese mismo concepto tienes 4 o 5 imágenes que de entrada no hubieras puesto, pero que a esa persona le han despertado esa emoción o esa idea.
Entonces, este sí que es súper importante porque te ayuda también a entender, como te decía antes, ¿no? Las ideas están en la parte más abstracta y esto nos permite entender de manera visual qué entiende el cliente por ese concepto visualmente. O sea, en su Sí, sí, cabeza sí. cómo es, ¿vale? Te permite como mirar dentro Sí, de sí. su cerebro cómo lo está relacionando. Y esto es súper interesante. Entonces, la idea normalmente suele ser, si tenemos 5 revistas o 6 revistas, por cada revista tienes que estar 2 minutos cada persona. Es muy poco tiempo, porque lo que buscas es esa rapidez de la conexión. Claro. Entonces, ves la imagen, la recortas, la pones. Ves la imagen, la recortas, la pones. Y las dejas sin pegar, o sea, como encima del apartado Ujú. del concepto. Y esto lo haces pues 1 o 2 veces, ¿vale? Haces una ronda un par de veces. Luego las revistas están que ya las puedes reciclar, pero Vale. tienes las imágenes. Y lo que vas Vale, a y empezar a ver, entiendo que todas estas imágenes aisladas de la parte gráfica, porque alguien puede claro, pensar, vale, sí, estamos haciendo aquí un mood board ya para enfocar la parte gráfica. no, 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 estamos bajando el concepto exacto. estos conceptos que hemos definido, simplemente los estamos tangibilizando. Exacto, y esto que has dicho es muy Mm, importante. Cuando hacemos este ejercicio, por eso digo, con revista es más fácil a veces que en digital, claro, porque en revista el cliente entiende que eso no es su claro, marca, que da igual la porque estética. ya Sí, está, sí, sí. exacto, da igual la estética. A veces sí que cogen elementos estéticos que le gustan y te dicen, yo he puesto esta Ujú, foto porque me gusta esta tipografía. Y esto te da ujú, pistas, ¿vale? Que esta es la parte claro. positiva. Te da muchas pistas vale, te acota el rango de investigación y de búsqueda de referencias cuando te pongas a Ujú, hacer el mood board de verdad, pero te permite eso, empezar a ver elementos que se repiten, que también pues te sirve como un punto de partida. O sea, al final lo que estamos haciendo es en este taller de 3 horas empezar el proceso creativo sin ir a ciegas, porque lo que muchas veces ocurre cuando te claro. mandan este brief es que tú empiezas y tienes 100.000 opciones, ¿no? 100.000 caminos Ya, creativos que ya. puedes recorrer. Aquí, ¿qué haces? Lo consigues acotar a un par de caminos creativos, a 3 caminos creativos. Y a partir de aquí tú puedes entregar propuestas con cara y ojos que están relacionadas con el trabajo que tú has hecho previamente con ellos. Y sí, en este Ujú, ejercicio lo que ves es eso, ves a lo mejor un poco la luz de estilo gráfico muy por encima, pero que te ayuda luego a buscar pues, tipografías que a lo mejor se puedan asemejar a las que has visto aquí, que les puede gustar. Tema de colores a veces sí y a veces no sale más una cuestión ujú. de concepto global que te ayuda también a ti a ver la luz, que es muy revelador el entender al final, vale, me está intentando decir esto, aunque la palabra no es la palabra exacta, porque esto Sí. también nos ha pasado. Y cuando llegas a ese momento de ajá, dices, vale, ya está, ya lo tenemos, pero a veces cuesta. Y en digital, lo que solemos hacer es el mismo formato, es decir, tableros diferentes, pero buscando fotos pues en Google Imágenes o en una biblioteca de estas gratuitas, Unsplash o cualquiera de este estilo, ¿vale? Y se pueden poner. Nunca pedimos que busquen referencias de marcas o elementos gráficos terminados, porque eso también Ujú, sesga mucho. claro. ¿Sabes? Porque cuando tú estás viendo, por ejemplo, Pinterest, ¿no? Que suele ser una gran biblioteca de referencia para muchos diseñadores porque hay proyectos muy chulos, Ujú. eh, tiene una contrapartida y es que tú estás viendo el resultado final. Y cuando tú estás haciendo el taller, tú estás en la etapa 1, no en la etapa 10. Ya, ya, ya. Entonces, claro, ver el resultado final a veces también te bloquea a ti mismo gráficamente para desarrollar algo que sea único o diferencial para esa marca concreta, porque al final pues te has Ujú. quedado como enamorado de ese diseño, ¿no? En lugar de generarlo desde cero. O generas Sí, con sí, una sí. base de partida que ya ha trabajado otros conceptos previamente que no te toca trabajar a ti. Entonces, por eso intentamos en la medida de lo posible evitar el Pinterest para esto. Genial. Perfecto, pues ya tendríamos la primera parte hecha con Sí. esto, ¿no? Y iríamos ya al segundo paso, que sería conectar ideas. Exacto, conectar ideas, eso es, conectar ideas o agrupar. Al final, aquí hay dos que son completamente diferentes, ¿vale? Como ejercicios que yo propongo, que sí que hemos hecho, pero al final aquí, como decía, son propuestas de ejercicios que podéis utilizar y no siempre van a ser estos, ¿vale? Porque en el libro de Gamestorming que te comentaba y que te Ujú, recomendé hay muchísimas dinámicas para diferentes escenarios, ¿vale? Pero las dos principales son el mind mapping, que esto seguro que lo habéis hecho todos, los mapas mentales, ujú. ¿vale? Que al Sí. final lo que se trata aquí es profundizar en un concepto, escoger un concepto principal, que sería como el nodo inicial,
y luego tú sacas conceptos secundarios relacionados que hacen la siguiente circunferencia y dentro de cada concepto secundario hay conceptos terciarios y así sucesivamente. Y esto te permite estirar un concepto para ver también lo elástico, lo líquido que es cuando trabajas una marca, sobre todo si la marca requiere, por ejemplo, de una aplicación multidispositivo en diferentes canales. Esto es muy interesante, trabajarlo de esta manera. Sí, yo creo que si tiene muchas aplicaciones es muy interesante trabajarlo así. O incluso si estás buscando comunicar ese mismo concepto de una forma que no se haya comunicado antes, estirar de esta manera te lleva a encontrar como un concepto o un elemento visual y dices, ahí va, pues esto mola, ¿no? Yo qué sé, pues si coges, por ejemplo, aventura y te sale Indiana Jones y luego piensas, látigo, pues quizás, Claro. quizás ahí tienes uno, ¿no? He hecho una conexión así un poco tonta, pero bueno, al final es esta la idea, ¿vale? Que vayas sacando como conceptos. Y es que además los primeros que te salen normalmente son los más obvios. Esto es Sí. como el juego de las diferencias. La última siempre es la más complicada. ¿Por qué? Totalmente. Porque es la menos obvia. Entonces, con las ideas pasa exactamente lo mismo. Las primeras que te van a salir son las más obvias y luego si vas estirando las distintas ramas vas llegando a conceptos que son similares pero que quizás no ha utilizado nadie o que quizás son un Exacto. poquito más originales que lo que está utilizando la media. Exacto. Y este casi que es un ejercicio que os diría que podéis hacer vosotros sin que esté el cliente, el del mind mapping. Creo que es una muy buena herramienta para utilizar después del de la mermelada gráfica que veíamos, cuando ya tenéis los 3 o 4 conceptos y veis cosas que se repiten. Eso es un punto de partida muy bueno para empezar el mind mapping y luego seguir estirando, ¿no? Hasta que llegues a ese concepto menos utilizado o más diferencial. O sea que sí. En este sentido, el mind mapping es muy guay. Y el otro que tenemos, que este es más simple, es el mapa de afinidad. Los dos tienen en común la palabra mapa, es lo único que tienen en común. En el caso del mapa de afinidad es un poco lo que os decía al inicio de agrupar. Es ver qué imágenes tienen algo en común, por ejemplo, ¿no? En la mermelada gráfica, pues hemos detectado que hay 4 o 5 imágenes que me están presentando siempre una puerta. Vale, pues veamos qué puede significar esta puerta. O hay 4 o 5 imágenes que siempre me enseñan un faro, o 4 o 5 imágenes que me enseñan tal. Pues es una manera diferente de aproximar el problema. El mind mapping es más exploratorio, mientras que primero agrupas y de esa agrupación puedes generar después un mind mapping, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que te ayuda a identificar qué se repite más, qué se está representando más y qué se está representando menos. Y también te permite priorizar en este sentido qué elementos son necesarios y cuáles no tanto. ¿Vale? En este sentido, la agrupación este es bastante chulo. Genial. Encontrar patrones al final, ¿no? Exacto, encontrar patrones, sí. Exactamente. Y esto te sirve, yo he puesto ejemplos de imágenes que se ven en las fotos, pero podría ser colores que ves que se repiten en general. O sea, puedes encontrar una gama de azules bastante chula que se ve, o tipografías muy claras que todas sean como con serifa, por ejemplo, y dices, vale, pues a lo mejor aquí tenemos una Va por pista. Sí, esto es muy interesante. Incluso con la mermelada gráfica hay otra parte así como de agrupación o de conectar ideas que se puede hacer, que es intentar contar una historia también, ¿vale? O sea, como te digo, al final esto es tan flexible como tú quieras, yo os estoy dando como un punto de partida, pero cuando tú ya tienes la primera bajada de ese concepto, tienes miles de formas de trabajarlo y el contar una historia también es muy divertido porque te obliga a utilizar los recursos limitados que tienes en ese momento, que son esas fotos, para ver una coherencia real. Y esto recuerdo que en Copy lo hicimos para el evento este de Celebremos Iberoamérica. Sí. Teníamos un collage que estuvo con nosotros todo el proyecto colgado en la pared que hicimos con uno de estos ejercicios de mermelada gráfica, ¿no? Al final los fuimos agrupando, pues si veíamos que había texturas en un lado, que había textos en otro, que se combinaban aquí los colores y la verdad que es una forma de trabajar la marca muy tangible, que de alguna manera creo que es algo que debido a la tecnología cada vez es un poco más inusual, ¿no? Trabajamos mucho delante del ordenador y el tocarlo te genera una serie también de emociones diferentes en este sentido. O sea que sí, yo os invito que en la medida de lo posible estos talleres los hagáis presenciales si podéis, porque es otro rollo. O sea, digital funcionan igual de bien, pero la experiencia que tienes con el cliente, un poco también la libertad de movimiento, ¿no? O sea, la idea se genera diferente. En el ordenador tienes que estar sentado todo el rato.
y aquí pues te puedes mover, te puedes acercar, puedes leer lo que han puesto los demás, puedes poner otras cosas, puedes ver las imágenes moviéndote por la sala y decides que vas a buscar otra cosa o se te ocurre algo y dejas una nota allí. Es un poco diferente, es un poco más interactivo. Qué guay. Sí, sí, tiene buena pinta. Yo no he hecho nunca ninguno físicamente, pero me parece muy buena idea también si hay la posibilidad. Fantástico, pues aquí ya tendríamos estas conexiones de ideas y ahora iríamos a tomar decisiones ya, ¿no? Que a veces puede ser como el punto más complejo en algunos casos, ¿no? Exacto, pues en el caso de las ideas, yo aquí he puesto dos dinámicas que sí que son un poco diferentes en uso, ¿vale? La primera tiene un nombre muy chistoso, que es el billete de $100, que la teoría que hay detrás de esto es como si tú estuvieras en un casino. Tú tienes $100 para gastarte en el casino y tú tienes que escoger tus apuestas. Esto sirve muy bien para, como te decía, en esos puntos que hay conflicto, desempatar. Entonces, momento valores, importante yo creo utilizarla al final de la dinámica para votar, ver qué valores más o menos se han repetido, ponerlos en una lista, ¿vale? Pues valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, hasta los que haya. Y al lado dejar espacio para que cada persona diga cuánto de esos $100 quiere apostar en cada uno de esos valores. Es una manera de priorizar, ¿vale? Pero estás priorizando como con dinero. Entonces, claro, aquí la única norma que hay en este juego es no se vale dividir el billete de 100 en partes iguales. Esto no, porque así no te mojas. Trampa. Eso es trampa. Eso es trampa, ¿vale? Porque en verdad no estás utilizando el juego para lo que es. Estás diciendo que yo no me mojo. Entonces, no. Tienes que votar. Entonces, votas sabiamente. Y es muy curioso porque aquí es cuando los ves realmente cuando hay una duda de verdad o cuando tienen las cosas muy claras. Y a lo mejor alguien te dice, pues 90 aquí y los otros 1, 2 y poco más, ¿sabes? Sí, sí. Este es muy divertido, es muy simple, como ves, y aparte es una dinámica que dura nada, dura minutos, o sea, durará 3 minutos, 4 minutos, el tiempo que ellos necesiten un poco para pensar y votar. Sí que es importante que cuando tengamos o bien en un tablero digital, ¿no? El listado de valores y luego las otras columnas con las votaciones, que estén separadas las votaciones, es decir, que si tú has puesto 10, que haya diferentes posits por cada persona para la valoración. Esto es lo único. Vale. Luego se hace el recuento final y en base a ese recuento se toma la decisión. Entonces, aquí sí que hay como una ronda de ¿estamos todos de acuerdo con que son estos o no? Porque a veces cambian de opinión. Cuando lo ven y cuando entienden que lo que están haciendo es poner dinero a su caballo ganador, entonces es cuando, vale, pues a lo mejor me repienso y le quito unos puntos y se los pongo a este otro, ¿vale? Entonces también está bien para que ellos tomen la decisión de manera consensuada, ¿vale? En este sentido es muy simple la dinámica. Guay, guay. Y la otra dinámica que tengo por aquí para el tema esta es más de priorización, así como la primera es casi de toma de decisión muy clara, de escoger. La segunda, que es la Moscow, es una dinámica para priorizar. Esta dinámica está muy bien cuando trabajamos sobre todo cuestiones de página web o proyectos un poco más de más alcance, ¿vale? Este es el tema. Cuando de repente el cliente te viene con muchas ideas, tiene un presupuesto muy grande, quiere hacer muchas cosas, pero tenemos que dividirlo en diferentes etapas del proyecto o tenemos que ver realmente si en este presupuesto se puede hacer todo o no. Entonces, priorizar. El caso claro sería si estamos creando un producto mínimo viable, ¿no? Al final Exacto. lo que es más prioritario y lo que podemos dejar para más adelante porque no pasa nada. Correcto, exactamente, como cosas que te gustaría tener pero que no hace falta ahora. De hecho, las 4 etapas son en inglés, ¿vale? De ahí el nombre que se llama Moscú. Pues en inglés sería must have, que es lo que es imperioso que tiene que estar en esa aplicación, en ese producto mínimo viable, ¿vale? Lo que es obligatorio, que sin esto el producto no tira, ¿vale? Luego tenemos el should have, que son como cosas que debería tener pero que ahora mismo no son necesarias para el producto mínimo viable. Could have es cosas que me gustaría que tuviera, pero estos son lo que yo llamaría las pijaditas, ¿vale? Esto queda más bonito o hace la experiencia de usuario más espectacular, pero si tuvieras que evaluar en una escala del 1 al 100
cuál es el impacto real que tiene, lo que estás valorando es que su Claro. impacto en el producto no es de un 90%, es de un 5%. Entonces, bueno, pues podría Mm, tenerlo, pero ¿realmente vale la pena que yo dedique esfuerzo ahora a esto cuando el impacto es tan bajo? Quizás no. Quizás se puede ver cuando el producto ya esté en un estadio mucho más elaborado y desarrollado. Y la última claro. de todas es won't have, que esto es, esto no lo va a tener, no lo va a tener porque quizás la inversión que hay que hacer para el resultado que nos va a aportar es tremenda. Entonces es un, bueno, pues se me ha ocurrido en algún momento, pero no estamos ahí. No, no lo vamos a hacer. Vale, Vale, puede perfecto. ser eso o Pero puede me ser cosas que directamente tú excluyes, perdona Tony que te he cortado, no, no, cosas no, que no, no, excluyes no, porque no son necesarias, ¿vale? Pues sería un poco esta fantástico. la idea. Fantástico. No, no, te iba a decir que es muy fundamental también el priorizar, sobre todo dependiendo de en qué momento estemos, si estamos empezando. Siempre es importante priorizar, pero ostras, si estamos empezando sobre todo, y como decías, tenemos un presupuesto limitado, lo que sea, lo que decías, esto que va a suponer un 5% en el impacto que va a tener este producto, quizás es muy bonito, pero ostras, vamos a potenciar una Exacto, funcionalidad que va a tener un impacto del 50%, si tú quieres. exacto. Entonces es interesante también hacer este ejercicio. Perfecto, pues me han encantado todas y las voy a probar en algún momento, Pues sí, sí, tú, porque hay y si las algunas pruebas, que no las he dime, probado. dime qué Te te voy a parece, dar feedback. cómo Sí, te ha sí, sí, sí. Total, funcionado, porque luego totalmente. la ventaja de estas dinámicas, yo las comparto como un ejemplo, pero al final es un punto de partida. Lo bonito de estos Sí. ejercicios, igual que en el libro del Gamestorming, Mm, es que al final, a medida que tú haces más, a ti se te ocurren maneras de actualizar ese juego o adaptar las claro, necesidades específicas de, pues, de ese cliente o de ese proyecto. Y eso es lo bonito, que claro. te da un marco de trabajo muy chulo para generar ideas y para priorizar, para agrupar, para Sí, sí, definir sí, procesos también. O sea, la verdad que es súper claro. multiusos todo. Total, sí, sí, sí. Adaptarlo tanto al tipo de cliente que tenemos como a nuestra propia manera de hacer o a nuestro propio Exacto. proceso que ya tenemos. Me parece fantástico. Y hablando de procesos y incorporarlo dentro, claro, si solamente somos emprendedores digitales y no nos podemos reunir, como decías tú, Ujú. que es, digamos, lo que estaría bien en algún momento porque realmente le puedes sacar muchísimo más jugo, ¿qué herramientas tendríamos aquí para hacer exactamente las mismas Ujú. dinámicas, pero en digital? Hay dos que son muy conocidas, una es Mural y la otra es Miro. Yo he utilizado más Miro y estoy encantada, de hecho te la enseñé el otro día. Miro Mm, es una herramienta brutal, me está pareció muy brutal, bien sí, sí. diseñada para hacer estas dinámicas. De hecho, es la que he utilizado siempre para hacer dinámicas y yo no he notado una diferencia en el resultado final con el Qué guay. cliente. Si no sabes por dónde empezar, tiene un listado de plantillas que puedes usar. Esas plantillas sobre todo están más orientadas a cuestión de experiencia de usuario y diseño de aplicaciones, pero bueno, tú puedes diseñar las tuyas propias, o sea, en ese sentido no hay problema. Mm, Eh, se puede conectar mucha gente a la vez y tú puedes ver cada uno de los cursores quién está dejando pues eso es un muy post-it guay. u otro, que esto es muy chulo porque te ayuda cuando estás liderando la sesión, te ayuda a ver pues quién está activo, quién no, quién Claro. está comentando cosas. Y a la hora de hacer una pregunta sobre un post-it que no está del todo claro, puedes dirigirte a esa persona, ¿no? Que claro, cuando Mm. estás físicamente tú ya has visto quién lo ha puesto, pero cuando estás digital no lo ves. Luego tienes la parte del timer, esto está súper bien, tú puedes definir un límite de tiempo para cada etapa de un ejercicio, para un ejercicio entero, y esto es Ujú. compartido por todos y cuando has llegado al límite del tiempo, pues suena una alarma, ¿no? Como un cronómetro en el móvil, que sería la versión cutre de hacerlo, pues aquí lo tenemos en la propia aplicación. Tienes también un apartado de notas donde tú como coordinador de la sesión, si hay cosas que se te ocurren mientras estás liderando la dinámica que han comentado que quieres mantener, lo puedes dejar anotado también en el lateral para que siempre esté dentro del tablero. Mm, La verdad que está súper bien, puedes subir fotos, vídeos, está muy guay. Y luego puedes hacer también votaciones como con estrellitas o tal, y puedes dejar comentarios. De hecho, es bastante flexible como herramienta. O sea, yo la he utilizado para la gestión de talleres online, pero realmente la puedes utilizar incluso si, por ejemplo, quieres validar un diseño de una landing con un cliente, puedes subir la imagen de la landing allí porque la parte de comentarios sobre lo que hay puesto te permite seleccionar la zona donde quieres dejar un comentario y el cliente mm. puede interactuar contigo y darte feedback en tiempo real. O sea que en este sentido
le puedes dar los usos que quieras. Yo la recomiendo mucho porque es muy fácil también, es muy intuitiva para la persona que se conecta contigo. Y lo básico es simplemente que aprendan a poner un POSIT. Entonces, si saben poner el POSIT, ya está. Lo demás no importa, lo demás solo tienes que saber tú que estás coordinando la sesión. Pero la verdad que sí, vale la pena. Y lo único que sí que recomendaría de hacerlo digital es añadir pausas. Añadir al menos pausas de 5 o 10 minutos entre ejercicio y ejercicio. Por ejemplo, Producto Pinocho es un ejercicio que se llega a alargar 45 minutos bien. Y debemos tener en cuenta que a medida que hay más personas en la dinámica, se alarga más, ¿vale? Porque son más personas que están aportando información. Entonces, yo recomendaría así dejar unas pausas porque les ayuda también a ellos a levantarse, estirar las piernas, tomar un vaso de agua, volver y ya vuelven como con otro rollo. Así que sí, las pausas muy relevantes en este sentido. Y algo que puede ayudar a que la experiencia sea un poco más similar a cómo sería en persona, es enviarle un detalle al cliente. Un detalle puede ser un desayuno, una caja de desayuno para que empiece el workshop con una sorpresa. Ostras, qué bueno. Está con un mood mucho más amable, está con ganas y ya entiende que es un día especial, ¿vale? Y esto es un detalle que ha funcionado muy bien en general. O sea que sí, esto es como recomendación de workshop digital. Está Hombre, pues este consejo me viene muy bien por esta parte que estábamos comentando de la mentalidad, ¿no? De cómo hacemos para que la gente entre un poquito pues motivada y sabiendo que nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Entonces, este detallito yo creo que ya les pone en un tipo de mindset muy, muy distinto al que podrían tener, ¿no? O sea, me parece brutal. Qué guay, sí. Pues Chris, me ha encantado todo, o sea, me voy a escuchar no sé cuántas veces más este episodio porque de verdad que ha sido un manual, una masterclass y, ostras, me ha encantado. Además que yo tengo el libro, o sea que voy a hacer las dos partes y me va a servir muchísimo. Y otro libro, Tony, si te interesa, lo que pasa que este es más específico de producto mínimo viable, es el de Sprint que hicieron los chicos de Google. Me suena. Son ejemplos de cómo hacer producto mínimo viable y rondas de ideación e iteración para mejorar un producto mínimo viable. Vale. Es un poco más técnico, pero bueno, como inspiración está muy bien. Fantástico. Para ver diferentes maneras de aproximar el problema. Pues me lo apunto también. Fantástico, Chris. Lo vamos a dejar todo también en las notas del programa si la gente tiene ya los referentes y nada más, despedirte ya, Chris, porque te he sacado ya muchísimo tiempo y nada, dinos solamente dónde te pueden seguir la pista la gente que quiera y así vamos despidiendo el episodio. Perfecto, pues mira, me pueden seguir en Instagram, en Coffee and Laptop, si quieres te lo paso luego para que lo tengas también en las notas del programa, y en LinkedIn, que son las dos redes que utilizo más realmente, bueno, y en la web si quieren estar un poco al día de los talleres y los cursos que voy haciendo. La verdad que sobre todo LinkedIn y Instagram son las que más utilizo. Fantástico, pues a contactar y a seguir a Chris porque vale muchísimo la pena todo lo que hace. Pues mil gracias, Chris, de verdad. Un abrazo. No, Tony, un placer. La verdad que muchas gracias por invitarme. A ti, Chris. Un abrazo. Hasta luego.